Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Como pueden ver, soy coreano y me llamo YJ. A partir de hoy vamos a estudiar coreano juntos con temas específicos. Parece que en YouTube hay muchos videos sobre el alfabeto coreano y la pronunciación, pero creo que hay pocos que enseñan cómo los coreanos hablan en situaciones cotidianas que podríamos enfrentar. Por eso, en mi canal les enseñaré cómo los coreanos hablan en situaciones específicas, con textos que he escrito yo mismo, y el nivel será de más o menos 2 a 3 en el examen TOEIC. Es posible que algunos de ustedes aprendan coreano para viajar o estudiar en Corea en el futuro. Yo también aprendí español durante unos meses en Colombia y México. Y recuerdo que me sentí muy incómodo cuando llegué al aeropuerto porque no sabía cómo hablar. Por eso, hoy preparé contenido muy útil relacionado con la salida del país para que pueda utilizarlo en situaciones similares cuando visiten Corea para estudiar o viajar. Bueno, ya empecemos. Bueno, aquí hay un texto que he escrito por mí mismo. Voy a explicar los puntos importantes, pero saltar las partes fáciles que creo que ya entenderán. Por cierto, también subiré un video de podcast coreano leyendo el mismo texto 2 veces con mi propia voz. Primero lentamente para los extranjeros y luego naturalmente como lo harían los coreanos. También he preparado una breve traducción para ayudar la comprensión del texto coreano, así que revisen el link aquí abajo. Además, seguiré subiendo los videos útiles sobre el aprendizaje del coreano y relacionados con K-pop. Así que, por favor, haz clic en el botón de suscribirse y me gusta ahora mismo para que no los pierdas. Bien, ¿sabes cuántos años son 21살? Así es 21 años. Entonces, ¿20 años? Sí, se dice 20살. Cuidado, no se puede decir 20살 o 20살. Se dice 20살, 21살, 22살, 23살 y 24살. Así. La forma de expresar el número en sí y la cantidad de cosas o la edad son diferentes en la gramática coreana. Recuerda que es mucho más fácil memorizarlos a través de la práctica repetida en voz alta. Y consulta el PDF en el link aquí abajo para los vocabularios principales del texto y las frases de ejemplo. 작년에 한국어 공부를 시작해서 아직은 한국어를 잘 못해요. 그리고 대학교를 졸업하고 나서 한국 회사에서 일하고 싶어서 한국어를 공부하고 있어요. Entonces, ¿qué significa 작년 en coreano? Sí, significa el año pasado. También se puede decir 지난해. ¿Y este año? Sí, se dice 올해. El próximo año se llama 내년 o 다음해. Se dice 2022년 para el año pasado, 2023년 para este año y 2024년 para el próximo año. Ahora hablaremos de la diferencia entre 잘 못하다 y 잘못하다. Si se escribe con un espacio como en el texto, 잘 못하다 significa no ser bueno en algo. Pero en el caso de 잘못하다, sin espacio, significa cometer un error. Recuerda que esta pequeña diferencia crea un significado diferente. 올해부터 여행을 가는 사람들이 정말 많아진 것 같아요. 출발 시간보다 3시간 일찍 공항에 도착해서 아직 시간이 많아요. Ahora, bla bla in 것 같아요 o 한 것 같아요 expresa una suposición. En otras palabras, 많아진 것 같아요 significa parece que ha aumentado. Si usamos 많다, podemos decir 많은 것 같아요. En el caso de 많아지다, podemos escribir 많아진 것 같아요. 그리고 나서 항공사의 카운터로 가서 체크인을 하고 보낼 짐을 맡겼어요. 사람이 많아서 출국 심사가 오래 걸렸어요. Aquí 짐 significa equipaje
y se utilizó el verbo 맡기다, que significa dejar. Luego aquí hay una palabra bastante difícil. 출국심사 significa control migratorio para salir al extranjero. Aquí 출국 significa salida y 심사 significa control. Entonces, el término opuesto es 입국심사, que significa control de entrada. 문제없이 출국심사를 마치고 탑승 게이트에 도착했고 비행기 탑승까지 30분 정도 남았어요. 30분 동안 한국 입국 절차와 공항에서부터 기숙사까지 어떻게 가야 하는지 다시 한번 자세히 확인했어요. Del mismo modo, echemos un vistazo a las palabras aquí. 탑승 significa embarque y 절차, en 입국 절차, significa procedimiento. Quizás ya conozcan bien 확인하다, lo que significa confirmar o verificar. 저의 비행기는 미국을 경유해야 하고 비행시간도 길어서 한국에 도착하면 피곤할 것 같아요. 비행기에서 한국 영화를 보면서 갈 생각이에요. 한국에 도착해서 한국 생활을 시작할 생각을 하니 너무 기대돼요. Bien, esta es la última parte. Aquí hay otra palabra bastante difícil. ¿Qué significa 경유하다? Sí, se refiere a hacer una escala. Es una palabra difícil, pero la incluí porque es algo que debes saber. Pues en coreano, 피곤하다 significa estar cansado. Finalmente, ¿por qué usamos 기대돼요 en lugar de 기대해요 aquí? Si el sujeto es una persona, usamos 기대해요. Pero en este caso, el sujeto es la vida en Corea en el contexto y se usó como en forma pasiva. Bien, hoy hemos aprendido palabras y expresiones importantes sobre el viaje al extranjero. Había muchas expresiones que no conocías, a pesar de ser palabras necesarias, ¿no? Los videos de Aprende Coreano por tema serán estructurados para estudiar incluso varias veces. Si lo repasas varias veces y lo dominas completamente, sin duda, podrás aprovecharlo cuando viajes a Corea. Estudiaremos juntos con varios temas desde hoy y podrás alcanzar a un buen nivel de coreano solo con el aprendizaje en línea. En el próximo video hablaremos sobre el transporte público en Corea. Asegúrate de revisar el video de podcast coreano que he grabado este mismo texto en coreano y PDF del texto de hoy aquí abajo. Bueno, nos vemos con un video aún mejor. Hasta pronto.